Hola, ¿qué tal todos? Mi nombre es Hugo Méndez. Este video es para la materia de Estadística Inferencial 2, Unidad 5, Diseño de Experimentos 2, Grupo Quinto Y, Profesor Juan Morales. Vamos a ver. Diseños y experimentos DOE. El diseño de experimentos DOE es una técnica que nos ayuda a investigar los efectos de las variables de entrada, que serían los factores, sobre una variable de salida, que es nuestra respuesta, todo esto al mismo tiempo. Entradas, salidas, con diferentes factores, ya sea controlables o no controlables. Además de los componentes del producto que pudieran afectar la calidad del proceso. Minitab nos ofrece 4 tipos de diseños de experimentos. Nosotros en el ejemplo que vamos a realizar vamos a utilizar el diseño factorial. Además de pues Minitab ofrece diseños de superficie de respuesta, diseños de mezcla y diseños Taguchi. Esos posiblemente los veamos más adelante. Diseño de experimentos DOE. Con la aplicación del sistema de experimentos o el diseño de experimentos podemos obtener los siguientes beneficios. Mejorar el rendimiento, tener una variabilidad reducida, reducir costos totales, mejor desempeño y confiabilidad en el campo. Entonces, esta técnica está bastante interesante y ahorita en el ejemplo vamos a ver cómo es que podemos llegar a la conclusión con respecto a dos variables. ¿Cómo se realiza este experimento? Vamos a ver. Los pasos a seguir dentro de un diseño de experimentos son los siguientes. Primero tenemos que identificar el enunciado del problema. Después, la elección de los factores. Y por último, la selección de variables de respuesta. Esos son los pasos que se deben realizar para poder determinar el diseño de experimentos en Minitab también. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo es de la empresa en la cual laboro. Es un proyecto por ahí que hicimos hace un tiempo. Vamos a ver. La empresa Sonnen de México realiza un retrabajo a calefactores del modelo SQH310. Este es el calefactor o calentón. Este retrabajo consiste en remover remaches con un Dremel y una broca. Al mismo tiempo que se extrae el remache, la broca debe perforar una lámina de metal generando un orificio de 0.085 milímetros de diámetro con una desviación estándar de más o menos 5%. Vamos a ver el planteamiento. Se le ha encargado al Departamento de Ingeniería realizar el efecto del tipo de broca como factor A y de la velocidad RPM o revoluciones por minuto como factor B sobre el diámetro del orificio perforado en la lámina de metal. Esa sería nuestra respuesta Y. Para realizar el experimento se utilizarán dos brocas, una de cobalto y la otra de titanio, de un 16avo de pulgada. Así como se probarán también la velocidad de 10.000 y de 32.000 revoluciones por minuto que genera un Dremel, que es con el cual se está haciendo el trabajo. Y también se realizarán 4 réplicas en cada tratamiento. Vamos a ver, este es el material que vamos a utilizar, o bueno, más bien que se utilizaba o se estaba utilizando para ese retrabajo. Era un Dremel de la marca 3000, estas son las características. Este manejaba dos velocidades, una de 10.000 revoluciones por minuto y 32.000 revoluciones por minuto. Las dos brocas que son las que vamos a analizar, la de cobalto y la de titanio, con un precio unitario de $1.75 y $1.80. La herramienta que vamos a utilizar pues son los remaches, que son
prácticamente la razón por la cual el orificio tiene esa desviación estándar, por estos dos remaches que vemos aquí. Y pues esta remachadora manual, ¿no? Son los que vamos a utilizar, o era lo que se estaba utilizando para realizar el retrabajo. ¿En qué consiste el retrabajo? Vamos a explicar en qué consistía ese retrabajo, ¿no? Entonces este es el calefactor. Se hacían como promedio de 300 a 500 diarias, que se tenía que cambiar esa pieza. ¿Qué es lo que estaba pasando? Muy bien. Esta pieza que está aquí es la que tenía el defecto. Si se fijan, nosotros estábamos removiendo esta pieza completa. Esa es la pieza nueva que nos enviaron ellos. La compañía nos envió esta pieza para poderla reemplazar. Y según los ingenieros de diseño nos decían que este termofusible estaba en forma vertical, en el sentido, el aire fluía aquí adentro de la unidad hay un abanico y el aire fluye hacia abajo, entonces está bañando o enfriando ese termofusible, y al estar en forma vertical, este dispositivo que estaba aquí estaba pues de alguna manera interrumpiendo el flujo de aire que le llegaba al termofusible, y pues la nueva pieza que nos enviaron pues está colocado de esta manera, ¿no? De esta forma algo inclinado. Entonces ya la pieza puesta ya está de forma inclinada, esta está horizontal, esta es la dañada, esta es una pieza ya colocada, ya retrabajada, ya está colocada y es diferente, ¿se fijan? Es diferente que esto, ¿no? Entonces, ¿en qué consistía esto? Para empezar, pues el calefactor tiene estas dos resistencias de cuarzo, ¿no? Que son las que generan el calor, las que son aquí encendidas, por 4. En este caso se observan solamente dos, pero son 4. ¿Y en qué consistía esto? Miren, resulta que este orificio que está aquí está colocado un remache, ¿sí? Este remache pues estaba de este lado también, ¿no? Entonces este remache lo que hacía era sostener toda esta placa completa, todo esto por acá, y adentro había conexiones y había cables que había que desconectar, pero básicamente pues estos dos remaches son los que sostenían esta pieza. Y originalmente la empresa nos dijo, ¿sabes qué? Este edificio que está aquí es de 0.075 milímetros de diámetro, ¿sí? Entonces vas a realizar o vas a hacer un orificio que tenga este diámetro, ¿no? De 0.085 milímetros con una desviación de más o menos 5%. Entonces, nosotros al inicio en la corrida piloto, pues utilizamos brocas de mala calidad, utilizamos Dremels de muy grandes, de 5000, 10000, muchas revoluciones. Entonces tuvimos algunos problemillas, ¿sí? Entonces se decidió hacer un análisis cuál broca era la correcta. Para esto pues se buscaron proveedores y se analizó por ahí y llegamos a la conclusión pues de hacer la prueba a dos brocas, una de titanio y una de cobalto. Entonces básicamente al momento de que nosotros quitábamos el remache, ¿sí? Nosotros no podíamos doblar esta lámina, no podíamos ponerle, no sé, darle aquí con las pinzas o de alguna manera, no se podía quitar ya que es un remache, no es tornillo. Entonces la única manera que lo pudimos quitar fue con el Dremel y una broca. Entonces al remover el remache con la broca, pues estábamos automáticamente adquiriendo el nuevo diámetro de 0.085 con milímetros con más o menos 5% de desviación.
Entonces, aquí la pregunta era, teníamos dos brocas de buena calidad, pero pues cuál de las dos brocas era la que nos iba a dar el mejor resultado. Por ahí nos vamos a dar cuenta que pues una broca vale 5 centavos o 10 centavos más que la otra, pero lo importante es analizar cuál de las dos brocas era la que mejor nos convenía utilizar y a qué revoluciones tenía que estar girando el Dremel para poder obtener el resultado adecuado, ¿no? Nuestra perforación de 0.085 milímetros. Entonces, una vez que se perforaban, se extraía esa pieza, se colocaba la otra pieza y se colocaban este tipo de remaches. Este tipo de remaches, pues nos decían que era especial, ya que es metal y aquí teníamos que poner remache, pues ya que estas barras de cuarzo se calentaban, no podíamos soldarlo, no, obvio que no era posible, así que la solución que nos dieron era colocar remaches. Ahora, ¿cómo funcionan estos remaches? No, al momento que lo colocas en el orificio, la remachadora al cortarlo lo expande de tal manera que queda forzado, ¿sí? Se expande aquí y queda forzado en este orificio. Entonces, al quedar forzado, al expandirse con la remachadora, lo que hace es sostener esta pequeña plaquita. Ahora, ¿qué pasaba si el orificio se salía de sus límites, ¿no? De más o menos 5%? Al salirse de los límites y colocar nosotros el remache, este se expandía, pero como el orificio era más grande, no alcanzaba a quedar fijo esta pieza, o si quedaba fija, tendía a caerse, ¿sí? Entonces, por obvias razones y por calidad, pues no podíamos mandar esa pieza en esa condición. Entonces, tuvimos que hacer en ese tiempo, pues se hizo el análisis eh, para revisar cuál de las dos brocas era la que mejor correspondía o la que mejor se ajustaba hacia nuestras necesidades, ¿no? Entonces, si el orificio queda muy grande, el remache no se ajusta, ¿no? Pues pónganle que sí se ajustaba, pero corremos el riesgo de que este se cayera y al caerse acá adentro, pues aquí estaban todos los cables de corriente y si se caían, pues había problema, ¿no? Este es un circuito de protección que detecta temperatura. Entonces, si el abanico que estaba aquí adentro hacía que fluyera el aire hacia abajo, entonces al no tener flujo de aire, pues si se caía, pues inmediatamente se protegía, ¿no? Entonces, es por eso que se optó por hacer el análisis para ver cuál de las dos brocas era la mejor. ¿Para qué? Para no tener problemas de calidad y no tener problemas con nuestro cliente, que por cierto pues sí era muy exigente y muy cuidadoso con su producto y en aquel tiempo pues sí exigió este un análisis muy parecido al que vamos a hacer en unos momentos, ¿sí? Entonces aquí lo importante era que el remache era lo que nos dictaminaba el diámetro, ¿no? Entonces, ellos nos dieron el parámetro, nos dieron los remaches, tiene que ser tanto y no debe de irse más del 5%. ¿Por qué? Porque corre el riesgo que se caiga la placa y al caerse pues sí vamos a tener problemas, ¿ok? Entonces, básicamente en eso consistía el retrabajo, era algo sencillo, era muy mecánico, pero sí necesitábamos que fuera preciso. Entonces, la manera de que fuera preciso, pues era el corte que hacía el diámetro que dejaba esta. Entonces, por ahí también tiene que ver algo
el corte, la cantidad que cortaba y eso, pero aquí lo que nos interesaba a nosotros pues era el diámetro que dejaba esa broca con a esas revoluciones, ¿no? Y ese es prácticamente el análisis que vamos a realizar enseguida. ¿Ok? Entonces vamos a pasarlo. Factores del problema. En este caso, pues vamos a realizar 4 corridas y nuestros dos factores son los siguientes, pues es la broca y las revoluciones por minuto de nuestro Dremel. Y se van a hacer corridas con la prueba de la broca de cobalto a unas 10.000 revoluciones y a 32.000 revoluciones, al igual que la de titanio, también se van a realizar a 32.000 revoluciones y a 10.000 revoluciones por minuto para llegar a una conclusión. Esos son nuestros factores del problema. ¿Sí? Ahora vamos a crear el diseño factorial en Minitab. ¿Okay? Entonces vamos a lo siguiente, ¿no? Vamos a irnos a Minitab. Y aquí en Minitab, si ya lo tengo abierto, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Entonces, para hacer el diseño, vamos a irnos a estadístico, a DOE, vamos a estadístico, DOE, factorial y crear diseño. ¿Okay? Aquí vamos, por default nos da con 2 factores, puede ser con 3, con 4, aquí está esta tablita, muy interesante. Pues aquí esta tablita nos indica que podemos hacer corridas de 4, de 8, 16, 32, hasta 128 corridas y pues hasta 15 factores, ¿no? Que sería un problema matemático muy grande, ¿no? En este caso vamos a hacer 4 corridas y son 2 variables, ¿no? Ese cuadro pues ahí está, nos indica todo lo que puede ser ahí en Minitab. Para esto pues tenemos que diseñarlo, ¿no? Okay. En este recuadro vamos a seleccionar lo siguiente. Nosotros queremos que haga un diagnóstico completo de factorial, así que a las 4 corridas que aparecen aquí vamos nosotros a colocar el número que sea. ¿Okay? Vamos a colocar ese 4 aquí, damos OK. Al dar OK se despliegan varias opciones aquí que vamos a analizar rápidamente, ¿no? Vamos a irnos ahora a opciones. En opciones aquí está esta opción nos permite que el análisis se haga random o aleatorio, o las corridas aleatorias. Así que aquí vamos a colocar, acuérdense que habíamos colocado 4 corridas, nosotros vamos a colocar la que lo haga con 5. ¿Okay? Si colocáramos, no sé, 6, pues podríamos colocar 7, es una más de las corridas las que tenemos que colocar aquí. Esto para que nuestro análisis sea más cierto, más lógico, ¿no? Entonces eso es lo que va ahí, vamos 5. Ahora vamos a diseñar los factores. ¿Sí? En este caso vamos a ver, tenemos factor A, factor B y nos da la opción de poner numérico, dejar numérico o texto. Entonces nosotros vamos a ponerle aquí, ¿no? Primero vamos a colocarle que son las RPM o revoluciones por minuto. Vamos a decirle que nuestro texto que vamos a colocar aquí es numérico y en este caso pues vamos a colocar 10.000, 10, 1, 2, 3 y vamos a colocar 32.000. ¿Sí? Que son las revoluciones de nuestro tren. ¿Sí? Y en el factor B aquí vamos a colocar el tipo de broca. ¿Sí? ¿Cuáles eran? Pues era la de titanio o cobalto.
Y ahora tenemos la opción de colocarle texto, ¿sí? El texto, pues vamos a colocar aquí las dos brocas, ¿no? Que vamos a analizar. Titanio. Y vamos a colocar aquí de este lado cobalto. Bueno, ya está nuestro diseño de factores. Ok. ¿Qué más? Resultados. Esto se queda igual. Opciones, ya lo vimos. Y el diseño, que ya lo vimos. Okay. Muy bien. Entonces, ahora sí proseguimos. Damos OK. Muy bien. En este caso, pues vemos lo siguiente, ¿no? El orden de corridas, pues es de 1 hasta el 16, ya que nos dice que van a ser 16 réplicas que se tienen que tomar de nuestra variable, de nuestros diámetros. Y aquí nos vemos que está con diferentes números, ¿no? 1, 6, 8 significa pues que sí, efectivamente hay random, hay aleatoriedad, que es lo que nos interesa a nosotros. Muy bien. Vamos a ir ahora a la presentación y aquí está, ¿no? Vamos a verlo. Una vez que seleccionamos Adobe Factorial y vamos a crear nuestro diseño factorial y vamos a colocar nuestros factores. En el factor A iban a ser revoluciones por minuto, numérico, con números, y el factor B era letra, ¿no? Que era titanio y cobalto. Enseguida vamos a colocar y vamos a verificar ahora las opciones que teníamos en diseños y vamos a colocar 4, ya que era nuestro diseño completo, o queremos hacer todas las funciones de factorial. Y vamos a irnos a opciones y vamos a colocarle 5, que era una más que de nuestras corridas, ¿no? Para que hubiera aleatoriedad, ¿sí? Y aquí pues nos dice que es una factorial completo, el diseño factorial completo. Así que 2 factores, 4 corridas y 16 réplicas, ¿no? Entonces, todo esto en un bloque. Muy bien. Vamos ahora a lo siguiente. Vamos a analizar lo siguiente. Tenemos que colocar ahora nuestros resultados de nuestro análisis que hicimos, ¿no? Que son los datos que obtuvimos aquí. Ahora, voy a explicarlos de esta manera, ¿no? Por ejemplo, esta es la corrida 1. Vamos a hacer lo siguiente. La broca de titanio a 10.000 revoluciones. Fueron cuatro muestras. En la primera muestra pues obtuvimos ese valor, ¿no? 0.112, 0.10109, etcétera, ¿no? En la segunda corrida, ahora con la broca de cobalto, ahora 32.000 revoluciones, obtuvimos las siguientes mediciones: 0.77, 0.053, 0.092, etcétera, ¿no? Y aquí se repite, ¿no? Titanio, cobalto, pero ahora aquí iniciamos con una muestra, las revoluciones con 10.000, aquí la vamos a hacer con 32.000. Entonces, pues básicamente estos son los 16 datos que están colocados de esta manera. ¿Sí? Entonces estas pues se hicieron por ahí en el análisis para poder determinar cuál de las dos brocas era la mejor opción, ¿sí? Y cuál revolución o en qué revoluciones íbamos a estar trabajando, ¿no? Muy bien, vamos a hacerlo ahora a mitad. Vamos a agregarle estos datos a nuestra tabla o nuestro worksheet de Minitab. Aquí tenemos que colocar nuestros diámetros recolectados. Para esto nos vamos a ir a Excel. Aquí los tengo. Vamos a irnos a diámetro. Con mucho cuidado, no hay que pasarnos porque son 16, entonces tengo contados del 1 al 16 y muy bien. Vamos a copiar y vamos a irnos a Minitab. Muy bien. Aquí en Minitab los vamos a colocar. Perfecto. Ya los colocamos aquí. Ahora
vamos a irnos primero. Vamos ahora a analizar el diseño factorial. ¿Cómo lo vamos a analizar? Para esto pues vamos a irnos a Minitab, vamos a irnos a estadísticas, vamos a irnos a DOE, factorial, análisis factorial y vamos a ir a estos menús. Vamos a hacerlo en Minitab. Vamos en diámetro, vamos a irnos a estadístico, DOE, vamos a irnos a factorial y vamos a irnos a analizar el diseño factorial. En este caso tenemos solamente una variable, ¿no? Que es la que acabamos de colocar en la celda C7, diámetro. Aquí hay varias opciones, ¿sí? La que vamos a modificar va a ser la de gráficas. Aquí en gráficas vamos a elegir que nos muestre una gráfica Pareto, una gráfica de distribución normal y vamos a pedirle solo eso, regular, ok, muy bien. Y vamos a irnos a opciones, no, aquí no es. Vamos a irnos aquí en términos y vamos a asegurarnos que aquí aparezca que son las dos variables y que nuestros tres datos aparezcan de este lado, ¿no? Ok, perfecto, y ahora sí estamos ok. Muy bien, aquí nos empieza ya a dar el análisis pues dos gráficas, ¿sí? En este caso tenemos una gráfica de distribución normal y tenemos la de Pareto. Aquí en la de Pareto, aunque no rebasa nuestra línea de límite de 2.179, aquí podemos darnos cuenta ya que el factor B es el que está presentando el problema, ¿no? O sea, que es el que tiene más problemas, que es el tipo de broca. Entonces, por ahí se va a ir nuestra solución, el tipo de broca. O sea, ya el análisis que estamos haciendo pues nos indica que el tipo de broca hay un problema. Y en el segundo pues es la combinación. Y en el último son las revoluciones por minuto. ¿Vale? Entonces vamos nosotros a analizarlo en la presentación. ¿Okay? Ya lo vimos. DOE factorial, diseño de análisis factorial, términos, que tienen las tres. Ahí vamos a elegir normal y Pareto y el alfa de 0.05 y vamos a ver el análisis, ¿no? Aquí ya tenemos nuestros resultados. En la gráfica normal observamos que no hay significancia entre las revoluciones por minuto y el tipo de broca. Aquí está las revoluciones por minuto y el tipo de broca, pues vemos que no hay significancia por los puntos azules, ¿no? Y aquí en la gráfica Pareto pues observamos que el tipo de broca es nuestro problema y es el que vamos a analizar en la siguiente hoja. Bueno, ese es el análisis de esta, pero para eso Minitab pues también nos ofrece más gráficas que podemos interpretar para poder llegar a una conclusión. Vamos a irnos ahora a la siguiente, ¿no? Vamos a ir a Factorial Plots, que es la siguiente gráficas, o son las siguientes gráficas que vamos a analizar. Para esto vamos a ir a vamos a irnos a Minitab y vamos a irnos a estadística, a DOE, factorial, vamos a ir a plot, factorial plot. Okay. Aquí, ¿qué hay que revisar aquí? Vamos a revisar que aparezca nuestra única variable, que es diámetro, que es la que estamos analizando, aparezcan estas dos aquí, y en las gráficas que estén seleccionadas medio de defectos y la interacción de cada una de ellas. ¿Vale? Entonces vamos
a darle ok. Podemos sacar otra gráfica que nos muestre las dos, pero vamos a analizarlo individual para no meternos en problemas. Ok, aquí nos está dando estas dos gráficas bastante interesantes de la medida de efectos y la interacción entre las dos variables, ¿no? En revoluciones por minuto y tipo de broca. Aquí, por ejemplo, ya podemos observar algo interesante. Podemos observar que la broca de cobalto pues se aleja de nuestra media, ¿sí? Hasta acá a este lado, ¿no? Y aquí por eso tenemos también que la broca de cobalto a 32.000 revoluciones está muy por debajo de nuestra media, ¿sí? Entonces esas son lo que podemos observar aquí. Vamos a analizarlo en nuestra presentación. Ok, vamos, aquí lo vamos a colocar, ¿sí? Para que lo podamos hacer. Nos vamos a DOE, vamos a ir a factorial y vamos a elegir factorial plots y vamos a revisar que aparezca diámetro y vamos a colocar, a verificar más bien que existen estas dos, ¿no? Las revoluciones por minuto y la B. ¿Sí? Tenemos los siguientes, ¿no? Aquí está ya, que es algo de lo que les había comentado. El tipo de broca se sale de la media, ¿sí? Aquí está muy por encima, y aquí también podemos observar que las revoluciones por minuto de 32.000 afectan a la broca de cobalto, ¿sí? Incluso por aquí nos los ponen rojo, ¿no? Lo que significa que sí afectará en nuestro resultado, ¿sí? Si hay una interacción entre las dos variables, así que va a haber una conclusión que está relacionado, que va a estar relacionado con la broca, ¿sí? La broca es la que por ahí nos está causando problemas. Muy bien. Vamos a hacer otro análisis también en Minitab bastante interesante y nos va a permitir de más a detalle, de una manera un poquito más clara, cuáles son los resultados, ¿no? Que serían prácticamente la interpretación de las gráficas que hemos estado viendo de una manera más simple y muy fáciles de entender para poder llegar a una conclusión. Sí, que es la gráfica de cubo. Vamos a irnos a Minitab para poderla sacar, ¿no? Aquí ya tenemos nuestras gráficas que hemos sacado, ¿sí? Tenemos nuestra gráfica de distribución normal, nuestro Pareto. Aquí ya desde aquí en nuestro Pareto podemos ver que el tipo de broca ahí hay un problema, ¿no? Esta pues se hace con la desviación estándar de 0.05, prácticamente esa es la normal, la que se debe hacer, y aquí podemos saber que sí hay una interacción, y aquí podemos observar pues que se dispara, ¿no? Tanto hacia arriba y hacia abajo nuestro media de diámetro. Entonces aquí en las revoluciones pues están muy cerca de nuestra media, así que posiblemente por ahí no afecte tanto las revoluciones, pero vamos a definirlo todo esto en la última gráfica que les menciono. Está bastante buena, está bastante sencilla también para poderla interpretar. Vamos a ver. Vamos a irnos a estadística, a DOE, vamos a irnos a factorial y ahora vamos a elegir el cubo. Aquí vamos a verificar que tengamos seleccionado el diámetro, que tengamos seleccionado
las revoluciones y el tipo de broca. En opciones, que no era esto, y de modelo tampoco. Nice. Vamos a darle OK. Aquí tenemos pues 4 puntos importantes que vamos a analizar para poder llegar a una conclusión. Entonces tenemos esta gráfica, tenemos esta, la media, la gráfica normal, tenemos esta, la media por el diámetro, y tenemos esta que está aquí, esto no es. Entonces tenemos todas estas que sacamos para poder llegar a una conclusión, ¿vale? Entonces si se fijan, ahorita todas estas gráficas que sacamos ahorita se van a poder analizar de una manera más sencilla con esta gráfica de cubo. Al menos a mí se me hizo más sencillo entender esta. Esta pues sí hay que interpretarlas, ¿sí? Entonces para poder hacer cuando hacemos un análisis, pues es importante que podamos determinar el efecto realizando todas estas revisiones, ¿no? Está bastante interesante, ¿no? Entonces ahorita vamos a analizar esta, que van a ver que está mucho más sencillo, ¿sí? O igual la de Pareto pues también está sencilla, ¿no? Aquí está muy clara, te indica que el factor B, tipo de broca, ahí está el problema, es el que tienes que atacar, pero ya te da pues prácticamente la solución, qué es lo que tienes que hacer, y cuál te funciona y cuál no te funciona, ¿sí? Entonces vamos a analizarlo en nuestra presentación, ¿sí? Okay. Vamos a ver cómo se solucionaba. Pues era ADOE factorial. Vamos a la gráfica del cubo y aquí está nuestro resultado. Aquí está lo interesante, ¿no? Vamos a interpretarlo con lo siguiente. También recordamos antes que la interpretemos, que el problema nos mencionaba un factor que era muy importante, ¿no? Que era el diámetro esperado, que era de 0.0850 milímetros y que tenía una desviación estándar de 0.05, de 5%, más o menos 5%. Aquí están colocados los valores del 5% hacia arriba y 5% hacia abajo. En este caso, si sería menos 5%, será 0.0845, y si sería el 5% hacia arriba, sería 0.0892. Para que podamos nosotros analizar esta tabla, pues tenemos que tener estos datos, y aquí están las características de la broca, ¿no? Entonces vamos a ir a lo siguiente. ¿Qué es lo que nos dice esta gráfica? Bastante buena, ¿no? Aquí está, por ejemplo, las revoluciones por minuto, ¿sí? Acuérdense que teníamos dos revoluciones, una de 10.000 revoluciones y una de 32.000 revoluciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Miren, aquí lo puse en rojo para poder llegar a la siguiente conclusión. Por ejemplo, el tipo de broca de titanio nos dice que a 10.000 revoluciones tiene esta desviación, o tiene este diámetro de 0.08425, que se acerca, o que es el valor de nuestro diámetro esperado con más o menos 5%. Así que, pues, para empezar, la broca de titanio a 10.000 revoluciones va a tener un diámetro
esperado de 0.08425, así que nos funciona, sí nos funciona, ya que está en nuestro diámetro esperado, en nuestro rango de más o menos 5%. Ahora, ¿qué pasa con la misma broca de titanio, pero ahora a 32.000 revoluciones? ¿Qué es lo que pasa? Pues que aumenta, está por arriba nuestro diámetro esperado, ¿no? A 0.09175. Así que, pues, la broca de titanio la vamos a utilizar a 10.000 revoluciones para tener nuestro diámetro esperado con nuestra desviación estándar de más o menos 5%, más no utilizarla a 32.000 revoluciones, ya que está muy por encima de nuestro valor esperado. Ahora, ¿qué pasa con la broca de cobalto? La broca de cobalto, si se fijan, a 10.000 revoluciones me presenta este diámetro, 0.08275, ¿sí? Que está muy por debajo o está por debajo de nuestro diámetro esperado. Pero ¿qué pasa a 32.000 revoluciones? Fíjense, de 10.000 a 32.000, la broca de cobalto pues tiene esta diferencia, ¿no? Es menor, 0.07250. Así que pues vamos a llegar a la siguiente conclusión. La mejor opción que vamos a presentar en el análisis es que se utilice o se compre, en este caso, aunque esté 5 centavos más cara, ¿sí? Que la de titanio es la mejor opción, ya que a 10.000 revoluciones pues va a estar dentro de los parámetros esperados, y la de cobalto pues ni en 10.000 revoluciones por minuto ni en 32.000 revoluciones por minuto cumple con nuestro diámetro esperado, y la de titanio pues solamente a 10.000 más no a 32.000 revoluciones por minuto. Así que los resultados obtenidos indican que la broca de titanio es la indicada para realizar la perforación y deberá ser utilizada a 10.000 revoluciones por minuto, ya que pues esta cumple con nuestra desviación estándar del 5% establecida en el problema, que la tenemos aquí, ¿no? Que es el diámetro esperado con 5% más y 5% menos. Pues tenemos que la broca de titanio es la ganadora, es la mejor opción. 5 centavos más cara, pero pues es la que va a cumplir con nuestras características, que era lo que estábamos pidiendo, que el diámetro no excediera estos parámetros. ¿Para qué? Para que el remache, al momento que era colocado y al momento de expandirse, pues quedará sujetado o fijo de la mejor manera y no tener problemas de calidad. Recuerden que para hacer este tipo de análisis pues hay que tener, puede tenerse 2 variables hasta 3 variables. En aquel momento eh, las pruebas las hicieron otros ingenieros. En este caso yo tenía estos datos recopilados porque fue un retrabajo que hicimos yo me hice cargo de hacerlo, pero sí, en aquel tiempo se llegó a la conclusión por la de titanio. No sé qué análisis presentaron ellos, pero eh, este análisis me deja a mí la conclusión que es bastante probable o que fue la decisión correcta en su momento de utilizar la broca de titanio, y que ya en la práctica pues realmente sí funcionó. Tuvimos muy poco margen de error, no había unidades que quedaran con el orificio fuera del margen, y pues no teníamos que pagar las consecuencias con la mala calidad. Era un producto que pues prácticamente ya estaba vendido, y era un producto de bastante sencillo para repararlo, pero era
bastante complicado porque estaban los dueños de esos productos, la marca, pues estaba en constante comunicación, preguntando de todo tipo de cosas, ¿no? Que si sabían cuántas se habían dañado, que qué broca habíamos utilizado, etcétera, etcétera. Estuvo bastante pesado en esta temporada del trabajo, pero pues este análisis me deja a mí la conclusión que es bastante bueno y que pues en aquel momento se tomó la mejor decisión. Muy bien, pues por el momento es todo. Muchas gracias por tu atención y nos estaremos viendo por ahí en otro capítulo o en otro video de estadística diferencial. Hasta luego.